Bienvenidas y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio de Proyecto Co, el canal de podcast de Efecto Colibrí, un canal inspirado en palabras que empiezan con co, comunidad, consciencia, co-creación, coevolución y, por supuesto, colibrí. Conversamos con agentes de cambio para explorar modelos e iniciativas que están creando impacto positivo. Las historias tienen el poder de transformarnos y regenerar la realidad. Por eso, en Efecto Colibrí producimos y distribuimos contenidos en formato podcast que inspiren un mundo más justo, equitativo y regenerativo. Conoce más en www.efectocolibri.com. El arte es un verbo, está en constante movimiento. Yasmani Arboleda, me encanta tu manera de hacer arte. Realmente eres un artivista. A través de tus obras generas transformaciones, cambio sistémico, estás creando nuevas narrativas junto con las comunidades con quienes co-creas tus piezas, siempre en la búsqueda de conexiones profundas. Bienvenido a Proyecto Co. Es un placer tenerte aquí. Gracias, estoy emocionadísimo de estar aquí con ustedes. La verdad que cuando vi tu obra por primera vez en el Wellbeing Summers, dije, o sea, este tío es un crack, de verdad, un iluminado que está conectado con una inteligencia superior, de alguna manera. Y dije, ¿qué tendrá que pasar por la cabeza? ¿Pasará algo por la cabeza de Yasmani cuando está creando? ¿O cómo ocurre este proceso de creación? ¿De dónde viene la inspiración? Creo que cada camino es muy independiente, muy personal. Y para mí lo que me ha pasado en mi vida fue que yo nací en Boston, en Estados Unidos, pero a los 4 años mis padres me llevan otra vez a Colombia y crecí en Colombia de los 4 años a los 11 años. ¿Qué pasa en ese periodo de estar en Colombia? De que yo en este momento tengo 42 años. En mi juventud y en mi niñez fue súper difícil adaptarme al mundo y a entender lo que era este mundo, porque yo crecí en una familia católica muy conservadora, de clase media, en un contexto en Medellín, en las montañas del norte de los Andes, de las montañas de los Andes, de las cordilleras. Y lo que pasa en ese contexto es que yo, como un niño pequeño y afeminado, me sentí como si fuera una abominación, algo que no pertenece, algo que es una equivocación, que no es. Y en ese contexto fue súper difícil porque en tratar de entenderme en relación a la gente que me rodeaba en ese momento, me sentía súper perdido todo el tiempo. Y lo que pasa a la edad de 11 años es que mi padre es asesinado, dos de mis tíos fueron asesinados también, fueron capturados y torturados. ¡Qué horror! Y todo esto pasa alrededor de mi madre, ¿no? Y de mi madre, mis tías, mucho liderazgo femenino. Y en ese momento nos vamos a las montañas y terminamos en una chocita, porque nadie podría saber de dónde estábamos para protegernos. Eventualmente 2 meses después viajamos a Estados Unidos, que es un periodo, una transición donde tengo que aprender inglés, donde mi madre tiene que adaptarse, todos nos tenemos que adaptar a este nuevo mundo en la Florida. Me acuerdo literalmente que en ese periodo yo me preguntaba por qué la gente en la Florida tenía las ventanas de los carros cerradas, obviamente por el aire acondicionado. Pero también lo que me parecía raro es que la gente no bajaba las ventanas para colocarse música, como en Medellín, todo el mundo se la pasa con la música por todos lados, a todo timbal, o sea, súper duro por todos lados. Y todos esos periodos de cambio constante me hacen, creo que, muy susceptible a lo que es la pertenencia, y a lo que es el pertenecer, y a lo que es la celebración. Entonces yo creo que por tener un comienzo difícil de esa forma, um, me hace súper interesado en lo que es. También la idea de que cuando yo estaba pequeño y quería ser artista, mi mamá me decía que yo iba a terminar en las ferias pintándole la cara a la gente, que no había mérito en ser artista. Entonces, muchas contradicciones, muchos mensajes súper difíciles de lo que el valor está en la matemática, en la ciencia, enseñanzas profundas de lo que es importante en el mundo, que era que no lo sentía yo en mi cuerpo. O sea, lo que mi mensaje desde el principio era que eso es lo importante y lo que yo sentía no era importante. Entonces, para mí se creó una narración o una historia de buscar esa pertenencia. Entonces, yo creo que mi trabajo como artista no solo es una trayectoria de sanación para mí mismo y de aceptación, de celebración de lo que no entiendo, sino que ha sido un camino hacia que todos celebremos lo que no entendemos.
Mm. un camino a celebrar todo aquello que es diferente o en proceso. Entonces creo que mi trabajo como artista ha sido una invitación a que la gente participe en proyectos imposibles que únicamente podemos hacer realidad trabajando uno con el otro. Y creo que en ese proceso de crear cosas imposibles, nos encontramos y nos damos cuenta de qué nos da miedo, qué no entendemos y cómo negociamos ese proceso de no entender juntos, perteneciendo uno al otro y sabiendo que no entendemos, pero al menos estamos juntas. Qué hermoso. Y por eso pertenecemos. Y por eso pertenecemos. Entonces todo es un experimento y todo es iterativo y todo nos da el espacio de ser, de que las cosas sean como un juego, que las cosas tengan color, que podamos priorizar la curiosidad más que el conocimiento. Mm. Porque yo creo que, como decía Einstein, el conocimiento es finito, la imaginación es infinita. Como la curiosidad se traduce a lo infinito, es nuestra capacidad de crearlo todo, de continuar en un proceso de transformación. Y todas esas son prácticas que yo creo que están en el centro de lo que yo he estado haciendo en los últimos 25 años. Mm. Me parece fantástica esta manera de explicar lo que tienes, porque realmente me suena como a un proceso muy espiritual, ¿no? Muy de búsqueda personal, de deconstrucción de todas estas creencias que has mamado o que hemos mamado, que al final esto se puede también como, creo que cualquier persona puede como entender un poco este proceso, ¿no? De búsqueda del bienestar y de búsqueda de uno mismo, ¿no? De la esencia. Eh, pero claro, con un principio, como has dicho, con un principio tan duro, ¿no? Como tan solo de alguna manera, tan, sí, tan crudo, como que te empuja, ¿no? A llevar este proceso y a estar bien, a respirar de alguna manera, ¿no? A buscar una forma de poder sobrevivir. Sí, claro. Y yo Claro. creo que la belleza para mí ha sido parte de ese antídoto, parte de esa, mejor dicho, sería el remedio. La belleza para mí ha sido parte del remedio que ha sido crítica en lo que es poder continuar y poder tener esperanza continua y pensar que la esperanza es una práctica. Sí. ah, Y cómo me parece muy interesante si nos pudieras compartir como los momentos, ajá, sí, ¿no? Que total. dijiste, por aquí voy bien. Porque es que ahí está como, hay un punto de inflexión que dice, esto va para arriba y esto es infinito, ¿no? Pero podría haber seguido yendo para abajo. Porque en las mayorías de las personas, cuando pasamos por traumas de este calibre, ¿no? Entramos en una depresión y nos vamos para abajo, nos volvemos más negativos. Y hoy en día, si lo vemos a nivel colectivo, es fuerte la cantidad de gente que vive en el miedo, ¿no? Es fuerte la cantidad de gente que vive como en la rabia también. Entonces, escucharte, la verdad, que es un soplo de aire fresco, porque me estás diciendo que a pesar de haber pasado por estas experiencias tan heavies, que muchas de las personas no han pasado y aún así están viviendo con en la mente y en el miedo y en la rabia, ¿no? Y en el resentimiento, ¿no? También. En el resentimiento, buena. Para mí yo creo que te cuento el camino porque literalmente se ha dado, ha sido súper orgánico. En el 2007 me muevo a Nueva York, me moví a Nueva York en el 2005, pero en el 2007 el diseñador japonés Issey Miyake me hace una comisión, me pide que haga una obra para el espacio central de donde él vendía su ropa en Nueva York, en Tribeca. Y en ese tiempo lo que yo estaba haciendo era trabajando con bolas de peloticas de jugar que eran de colores súper brillantes y que cuando la luz les entraba se volvían como si fueran bombillitos. Comenzando a jugar con eso y comencé a hacer telas, literalmente tejiendo las bolas unas a las otras para poder pintar en ellas, para ver cómo se veía la translucidad. ¿Qué pasó? Que yo creo que ordené 50.000 bolitas y la idea era a escala a crear estos retratos de gente bella en la ciudad de Nueva York. Oh, wow. Gente que yo conocía, que había conocido en los bares, son bartenders, amigos, colegas arquitectos, un montón de gente. Creo que fotografié a más de 100 personas. Y la idea es hablar de la belleza desde el punto de vista de mercadeo y de comunicación social. Oh. Entonces estaban cubiertos en aceite para que parecieran como si fueran de plástico. Fue súper interesante y súper linda, pero entonces plasmé esas imágenes en esas bolas. Oh. ¿Qué pasa? Que el diseño de esta obra
se convierte en crear unas redes de acrílico que tienen los huecos de círculos. Tenían un grid de círculos, de huecos de círculos. Y el trabajo se vuelve empujar cada bolita en su lugar con su número y son 50.000. ¡Uh! Entonces lo que pasa por un periodo de casi 11 meses es que gente vendría a mi apartamento y a mi trabajo en la oficina de arquitectura donde estaba trabajando en ese entonces a empujar bolitas. Y literalmente nos pasamos, creo que, no sé, miles de horas empujando bolitas y la gente venía, y lo que pasaba era que la gente venía, traían comida, traían música, conversábamos. En este periodo de este año, lo que pasa es que tenemos la apertura de la exhibición que fue espectacular y te lo juro que todo el mundo estaba súper bien vestido. Era aquí en Nueva York, entonces todos mis amigos me decían, se siente como si fuese Sex and the City, qué elegancia, qué glamour. Y te lo juro que esa noche me sentí tan vacío. Mm, Después de un año de estar en colaboración y en proceso, la apertura y el punto final o el punto de exclamación de la oración me dejó un poquito sintiendo que no era eso. Y me di cuenta en ese momento que el trabajo fue invitar a que todo el mundo me ayudara a crear la obra y que esa co-creación juntos se vuelve el momento crítico de la transformación y del acompañamiento. Entonces te puedo decir que desde el 2007 hasta ahora no he hecho ningún trabajo artístico o como persona independiente a otros. Mis dibujos, mis procesos, todo tiene que ver con una práctica de conversación en la cual decimos quiénes somos y qué queremos que el mundo sea. Y entre más imposible sea, mejor. Y entonces de sacar ideas de, de nuestros valores, lo que pensamos que es importante, de ahí creamos ideas. En ese proceso de crear las ideas, aprendemos cómo encontrar dinero para crear la obra, hablamos de cómo comunicar las ideas en la mejor forma posible, hablamos de quiénes son los periodistas y otros personajes que tienen que estar involucrados para que la obra sea un éxito. Todo esto nos enseña a vivir, a mm. encontrar formas de vivir juntos, En ecosistema. un ecosistema de relaciones. Entonces, ¿qué pasa en mi obra? Siempre hay obras de arte que son creadas, pero lo más importante y lo más bonito para mí son las amistades que se encuentran unas con las otras y se vuelven íntimas amigos y amigas y amigues que continúan por siempre. O sea, no por siempre, hay muchísima gente que, o sea, todos mis proyectos hay gente que se ha conocido, que ha creado nuevos proyectos, que ha creado compañías, que ha creado... Lo más importante es ese conocerse uno al otro. El conectar. El conectar, pero el conectar de forma con sentimiento, con intención, no sé, en el encontrarse uno al otro y ser una fundación de valores, creo que cambia la profundidad de esa relación. Totalmente. Claro, pero ahí es porque cambiaste, diste como un cambio cuando te sentiste tan vacío, porque en realidad también el proceso que hiciste para la obra de las bolitas también fue colaborativo, ¿no? Total, pero es exactamente ese momento en el cual me doy cuenta de que todo el valor está en la experiencia de trabajar juntos y de colaborar en una idea que creamos juntos, que estamos en un proceso. Ese proceso nos cambia, pero nos cambia porque estamos juntos. Entonces, a mí cuando me invitan, mi trabajo en los últimos 20 años comienza cuando me invitan a ser parte de una comunidad y de apoyar cómo crear una obra. Mm, Que no soy yo el artista, sino que todos juntos colaborando somos el artista colectivo. mm. Um, y entonces yo siempre hago la pregunta, ¿quiénes somos aquí? ¿Cuáles son nuestras capacidades y nuestras historias de vida? Y cómo todo esto nos lleva a una historia que nos lleva a una visión del futuro que únicamente podemos crear juntos. Claro. O sea que está completamente ligado al tema del cambio sistémico, ¿no? Y a todo el ecosistema de impacto positivo, ¿no? Y estas teorías de la teoría de cambio, ¿no? Sí, Que exacto. también va de la mano con un trabajo en conjunto, pero claro, desde lo que decías, ¿no? Desde un lugar de humildad, de bajar cabeza, de curiosidad, de otro tipo de ser humano que al que estamos acostumbrados a ser hoy en día, porque estamos muy lejos del ser, estamos en el hacer. Y para mí tanto tiene que ver con la humildad. Me encanta que lo nombres, porque para mí también es nuestra capacidad. Yo he tenido muchísimas experiencias y me ha tocado mucho, pero siempre estoy en la posición de que tengo más que aprender. Y eso nos da un espacio para que el otro se sienta que tiene valor. Yo creo que en nuestras universidades, en nuestros networks y en nuestras
en todas nuestras relaciones en el mundo en que estamos en este momento, usualmente cuando estamos en la academia, escucho muchísimos profesores todavía que hablan de una manera, que priorizan el lenguaje, priorizan el ser intelectual, en más de ser amable. No sé si, y eso para mí nos daña, porque también eso quiere decir que una forma de ser tiene más valor que la otra. Para mí es tan importante saber que tenemos que desaprender tanto. Hay tanto que desaprender. Para mí lo más simple, limpiar una casa. Mi mamá cuando estaba en los Estados Unidos, cuando llegamos otra vez de regreso, tenía muchísimo resentimiento porque le tocaba limpiar casas para, para tener dinero, ¿no? Y yo creo que tener la capacidad de honrar ese trabajo y de mirarlo como algo que tiene un valor profundísimo, que sin eso no, el resto no funciona. O sea, para mí una de las grandes artistas que me ha informado muchísimo de cómo yo pienso se llama Merle Ukeles Laterman, que en 1977 se puso de voluntaria en el departamento de sanitation. El departamento de limpieza de la ciudad de Nueva York tenía 830, creo que 838 empleados. Y esta artista, Merle, se dedica en 1977 a darle la mano a cada uno de ellos para agradecerles por hacer la ciudad de Nueva York posible con su trabajo. O sea, para mí es algo que el arte es el querer, es el apoyar, es el dar. Para mí eso tiene es una práctica profunda de honrar a todo. O sea, y para mí también eso está conectado a la idea de que no hay basura, Mm. de que estamos en el mundo es entero y si entendemos el mundo como entero, ¿cómo buscamos ser enteros nosotros en pertenencia a aquello que es mucho más grande y de lo cual no podemos divorciarnos? Qué hermoso. O sea, esa es una práctica de entrelazar, sí, de Tejer, tejer, de- sí. de tejer. ¿Y, y cómo lo sientes? O sea, ¿cuáles son los procesos de transformación? Porque al final, claro, estás haciendo a través de la facilitación de estos procesos artísticos, al estar interactuando constantemente con públicos diversos y personas interdisciplinarias y diversas, me imagino que también notarás como algunas diferencias, ¿no? En las reacciones de las personas con las que estás actuando. ¿Cómo sientes que en los últimos años, haciendo este trabajo, hemos ido evolucionando? Si pudieras como dar un par ahí de indicaciones. Sí, para mí es súper importante poder explicar este tipo de cosas con ejemplos. Entonces te doy el ejemplo que en el 2014 me invita a un grupo de artistas y productores culturales, principalmente Nabila Alibhai, a Nairobi, porque CNN anuncia que Obama, el presidente de Estados Unidos en ese momento, iba a visitar a Nairobi y que este lugar era una cama de terror, a hotbed of terror, lo que dijeron, Mm, en una producción wow. internacional. Y esto crea mucha polémica porque te lo juro que Nairobi y el país de Kenia estaba emocionadísimo y feliz de que Obama iba a visitar porque Obama, el abuelo es de Kenia, ¿no? Entonces, literalmente todo el mundo está haciendo jardines, preparando los espacios públicos y ese anuncio llega y baja la moral de la gente porque dicen, qué horror que puedan decir eso cuando este lugar tiene tanta belleza. Si es verdad, han pasado ataques de terroristas y ha habido violencia, pero violencia existe en todos lados y pasa muchísimo. Y la forma en que como nos comunicamos sobre la violencia, específicamente lo que pasó en Nairobi, fue traumático para el mundo, especialmente porque había muchos expats, etcétera. Pero la realidad es que, otra vez, lo que es el valor de nuestra humanidad y de cada persona y de nuestra cultura y de cómo hablamos de las cosas. Entonces, cuando esto pasa, me invitan a participar en una conversación y en esa conversación hablamos de cómo crear explosiones de amor, explosiones de caricias, explosiones de color, que que contradicen la idea de que en Kenia y en Nairobi lo más importante que hay que ver es el terror o el miedo o la violencia que es creada por sectas religiosas que son llevadas de su forma de ser, ¿no? Y que llevan muchísima violencia a los demás. ¿Qué pasa? En esta conversación con esta idea de las explosiones de color, yo pensé, sería que la idea, el proyecto se llama Fe de Color o Color en Fe. Y la idea era que la gente que se identifica como cristiana, musulmana, hindú, todo tipo de creencias, podrían trabajar juntas
en pintar las casas de oración a un color, y el color se volvió el amarillo esperanza. Y la Oh, idea era, si pintábamos mezquitas, iglesias y templos amarillos en el nombre del amor, amarillo esperanza, en el nombre del amor, podríamos crear esculturas en el espacio público que hablan sobre lo que tenemos en común y no lo que nos divide. Y entonces nos pasamos como 3 años conversando con diferentes tipos de gente a ver qué era posible en hacer que eso fuera realidad. Hablamos con organizaciones que se enfocaban en unir a las diferentes formas de pensar y de creer, las diferentes creencias. Fuimos de casa en casa, literal, de iglesia a iglesia y mezquita a mezquita y templo a templo, a hablar con las comunidades directamente. Hablé enfrente de muchísimas rituales y era súper especial y ver las diferencias, pero invitarlos a todos a que participaran en que si juntos pudiéramos pintar los edificios amarillos, y si los musulmanes y los cristianos y todos están trabajando juntos en pintar esos edificios juntos, ¿cuál es el mensaje? Que somos una humanidad. ¿Cuál es el mensaje? Que eso es mucho más importante que lo que nos divide. ¿Qué pasa en ese proceso? Te cuento que académicos musulmanes me preguntaron a un punto, creo que en el 2015, que dónde en el Corán, en el más honrado libro de la religión musulmana, que donde en ese libro Dios dice que el amarillo es color de Dios. mm, Y yo les contestaba, no, no dice, pero mira los girasoles. qué hermoso. Nuestra capacidad de pensar de una forma crítica que nos da mucho más de lo que está escrito. Al otro punto, fue como que hemos pintado 18 edificios hasta ahora. En la última edición del proyecto en Kikambala, en la costa de Kenia, hubo una parte donde fue súper difícil porque la gente musulmana no entendía por qué íbamos a terminar con 2 edificios amarillos, la iglesia y la mezquita, y no entendían por qué la mezquita se veía como la iglesia, por qué Mm. tenía que ser así. Y yo les decía, pero es que la mezquita se ve como la iglesia y la iglesia se ve como la mezquita. Pero, ¿entiendes? Es Claro, literalmente como ver el vaso, está vacío o está medio vacío o medio lleno. Es sí, 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 literalmente una práctica de cómo ver. sí. ¿Qué Me pasa? encanta. Que comienzo a entender por estar en ese tiempo, en esa comunidad y por aprender con la gente, que esa comunidad originalmente no musulmana, no cristiana, son prácticas religiosas y espirituales de ese espacio y en el este de África, donde se honraba los árboles y los animales, etcétera. Me parece increíble porque además ahora justo, o sea, al final son como estas acciones que empiezan a sembrar esperanza de alguna manera, ¿no? E inclusión y como mirar al otro desde lo que compartimos y no lo que nos divide, ¿no? Pero al final, porque queramos que no, todavía vivimos en un mundo en el que las narrativas son encuentran a no sé cuántos inmigrantes en el mar de, ¿no? Y en vez de ser 5 niños y 10 mujeres y 5 padres, ¿no? O hermanos o lo que sea, te hablan de inmigrantes, te ponen la etiqueta y entonces automáticamente ya lo cosifican, ¿no? Y está interesante porque igual que en Europa ahora, por ejemplo, con todo el tema de los refugiados y de la inmigración, bueno, en todas partes, norte versus sur, ¿no? Que al final ya se ha vuelto como estos dos bloques super heavy, igual que antes era Unión Soviética y, bueno, capitalismo y comunismo, ¿no? ¿Será que nos podríamos tenemos que inventarnos bloques nuevos? ¿Será que los seres humanos funcionamos en base a estos bloques como tan simplistas? Para mí, yo en mucho de mi trabajo hablo de lo que es la comunicación y el vocabulario que usamos para comunicarnos. En mi trabajo con la ciudad de Nueva York, te lo juro que todo el lenguaje que ha sido desarrollado para hablar de la democracia nos daña. Cuando hablamos de lo que es participatory budgeting, que en español sería, ¿cómo se Presupuesto participativo. ¿Qué nombre tan fatal? O sea, ¿quién quiere participar en esto? Y la idea es que la gente tiene acceso al dinero. Entonces, ¿por qué no hablar de acceso al dinero? O sea, literalmente hablar de una forma que sea humana, que nos invite, Mm, no a que las cosas sean más básicas o simples, pero a cristalizar, que es diferente. Porque yo creo que hay en nuestros espacios académicos
el lenguaje y la forma de expresar, y yo digo, ay, me pierdo tantas veces. Es como leer, es simplemente ver lo que está escrito en la pared de un museo. ¿A quién le está hablando? Ya. ¿Qué entiende la persona que está? ¿Quién se entiende con esos lenguajes? Afortunadamente he tenido muchísima educación y me encanta participar en entender, pero siempre veo que con leer hay un bloqueo a la entrada de lo que es lo que yo poder tener acceso a poder hacer y crear como esta gente hace y crea. Sí, Es algo, es como una conexión. Entonces, cuando pienso en nuevos vocabularios, nuevas formas de pensar, para mí la única forma de llegar allá, a ese nuevo mundo, es practicando las ideas de ese nuevo mundo, en contraste a lo que existe en este momento. sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, Y crear nuevas palabras, crear nuevas formas, crear nuevos procesos. Estos procesos únicamente serán creados en práctica, que es verdad, que porque vivimos en un capitalismo terrorífico, que, no, que se mete en todo y que es parte de, todo de todos nuestros procesos, trabajar dentro de ese capitalismo es invitar a ese capitalismo que cambie. Y eso tiene que ver con modalidades y lenguajes nuevos. Me encantaría que nuestros policías en Nueva York, en vez de estar mirando en nuestras estaciones de tren, hay 2 policías en cada estación ya. Y ellos están enfocados en que la gente pague para entrar a usar el transporte público, ¿no? Me encantaría que tuvieran una mesita donde dijera, ven y conversa con nosotros, y con preguntas específicas, ¿cómo está tu día? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Que hubiera una mesa de ping pong para que jugaran ping pong con el público. O sea, eso comienza a transformar nuestra relación a quiénes son esas personas y cómo puede ser transformada la práctica de lo que es cuidar en nuestra sociedad. Si ese lenguaje fuera transformado, como lo estoy hablando en este momento, me parece tan dulce y yo digo, qué bello que pudiese ser así. ¿Cómo nos cuidamos? sí, total, yo creo que tiene mucho que ver con esta parte de desde dónde haces las cosas, ¿no? Y desde dónde te hablas a ti mismo también y por lo tanto, cómo le hablas a las demás personas, porque si uno no logra como decir, bueno, vale, basta, estoy sufriendo mucho, pero ahora ya no quiero sufrir más, basta, ¿no? Y me voy a amar porque quiero amar, porque al final es este tema que es de la responsabilidad con uno mismo, pero también luego con el contexto, ¿no? Y siento que es que nadie nos enseña. Pero es que para mí lo otro que no entiendo, Ana, es que no entiendo, un amigo mío hace poco me preguntó, pero ¿por qué te importa tanto la gente? Y la respuesta es porque no sé cómo no sé cómo no me importa, o sea, no sé cómo desatarme de lo que es el querer y el entender la pertenencia a otros. Para mí, literalmente todos estamos en un mundo, este mundo es un mundo y pertenecemos a él. Entonces, para mí yo pertenezco a ti y no sé cómo desatarme de no estar en tu proceso de cambio. Y ha sido parte de literalmente he enseñado como 4 clases en las últimas 2 semanas y he estado hablando de esto, de que para mí ha sido tan importante darme a la realización de los sueños de los demás. Todo mi trabajo en realidad es estar en colaboración y cuando gente viene a mí y me dice, ¿cómo harías tú esto, este podcast? ¿Cómo harías tú este mural? ¿Cómo harías tú las reglas de este juego? En querer crear la posibilidad de una nueva forma de ser en el mundo, me doy a todos esos trabajos y mi proceso a los 42 años en ese momento es cómo hacer menos para todos para poder hacer más para el colectivo global, que es que tengo que escribir más para enseñar mis experiencias y dar mi experiencia específica para que la gente aprenda de cómo pensar en esas formas. Pero sí, yo no sé cómo no ser en relación a los otros. Para mí todos estamos relacionados. Y entre más entendamos que la relación es profunda y eterna, mejor. Claro, porque es que estás vibrando alto, qué maravilla escucharte, por favor. Yasmani, y no sé si quieres, ¿hay algo así que te venga ahora a la cabeza que digas, me apetece compartir? Estoy formalizando siempre mi lenguaje constantemente. Am, si tenemos la práctica de pararlo todo para poder cambiar las cosas, ¿por qué seguimos en las mismas? Ya vimos que todo podía cambiar inmediatamente. Es tan difícil cambiar. Lo que conocemos nos ata y nos da una comodidad que es tan peligrosa.
La mayor parte de nuestros recursos están siendo usados para responder a las realidades de este momento, que son críticas y urgentes, el clima, los sistemas de justicia, etcétera. La mayor parte de ese dinero está siendo usada para responder. Me encantaría comenzar a crear espacios y subir, implementar oportunidades de usar esos recursos para imaginar el futuro que podríamos tener. Nos pasamos el tiempo hablando de cómo solucionar los problemas que tenemos, en vez de crear un mundo alternativo que nos lleve a todas esas soluciones juntos. ¿Me hago entender? Sí, totalmente, totalmente. Claro, es como lo de la medicina preventiva versus la que ya va a curar cuando ya tienes una metástasis, ¿no? Literalmente, Eh, sí. sí, sí, totalmente. O sea, esta parte de reacción. Me hace pensar mucho esta conversación en un libro que me acabo de acabar, el de Una nueva tierra, de Eckhart Tolle, ¿no? Que te habla justamente Sí, del sí, tema sí. del ego, te explica como de manera muy racional y con palabras muy simples cómo se forma el ego, qué alimenta el ego, que tiene que ver justo con esta parte de la separación, de identificarte mucho con tu pensamiento, ¿no? Entonces, no tener la capacidad de salir al ser, porque esto es justamente la parte que no nos suelen enseñar, ¿no? En este mundo, de simplemente ser y observar, ¿no? Y luego con la parte del cuerpo de dolor, ¿no? Que cuenta que o sea, todos nosotros tenemos cuerpos de dolor que cuanto mayor sea nuestro ego, el cuerpo de dolor se activa, ¿no? Entonces, cuando nos identificamos demasiado con yo soy una emprendedora de éxito, ¿no? Mi madre o mi padre o mi casa o mi coche o yo quiero más, 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 más. O sea, cuando buscamos esta parte de identidad en el afuera, es cuando más nos separamos de nosotros mismos y es cuando surge esta parte de, ¿no? de querer hacer que las cosas sigan tal y como están hasta ahora porque yo lo puedo controlar, ¿no? Y todo lo que no pueda controlar me da miedo, me da rabia, me da todo lo que, o sea, todas estas emociones negativas, ¿no? Y entonces me parece interesante porque realmente él habla de que el lenguaje es dual y el lenguaje pone etiquetas y es el lenguaje el primero que separa. Por eso me parece muy elegante y muy, muy noble la práctica que tienes, ¿no? De charlar, te pillas a ti mismo y luego dices, bueno, lo voy a reformular de otra manera que sea como más inclusiva, ¿no? Porque es cierto que al hablar estamos separando solo para poder comunicarnos, estamos separando porque si no, no nos podemos comunicar, ¿no? Entonces hay que ponerle mucha intención y atención al momento. Y te digo, me encanta el director de la fundación, de una fundación creo que estaba en Milán, The Moleskine Foundation. El director Sí. es una persona genial que respeto muchísimo y estábamos en conversación y estábamos hablando de la idea de que a la fundación les tocó ir de ser bonitos a ser relevantes. Y yo lo paré, le estaba hablando enfrente de un montón de gente y yo dije, Dios mío, Uh-huh. dime por favor, ¿por qué tenemos que ir de uno a la otro? ¿Por qué no podemos de ser bonitos a ser bonitos y relevantes? Mm. El tener que dejar ir a la belleza o a lo que nos hace reír a lo que para mí tiene mucha relación a lo que es el resto del cuerpo, nuestras sensaciones y nuestra capacidad de oler, ver, escuchar, tocar, todo es crítico porque vivimos en estos cuerpos, no nuestro cerebro es interdependiente de ese cuerpo. Y esas polaridades nos dañan, que es que nos limitan, el recurso es infinito, seguimos adelante, si practicamos desde la abundancia, tenemos la capacidad de verlo todo en múltiples formas, de haber ventanas y puertas en las cuales nos dan acceso a diferentes formas de entender, de ver, de procesar, de actuar. Estaba pensando, porque realmente conecto un montón con todo lo que estamos conversando, ¿no? Y me parece que de verdad es la respuesta. Nosotros creamos nuestra realidad y nosotros elegimos la realidad en la que vivimos y con cada momento estamos
avanzando, ¿no? en esta creación. Entonces, yo me pregunto, porque para alguien que está escuchando esta conversación por primera vez, que puede decir, ¿y estos dos locos, no? ¿Qué les ha pasado? Prácticas, algunas técnicas, algo que quieras compartir con nuestra comunidad para que puedan empezar a implementar ahora. ¿Sabes cuándo me pierdo yo? Me pierdo cuando me enfoco demasiado en mí mismo. Que es que, para mí siempre cuando me encuentro un poquito aislado o deprimido, me doy cuenta de que he estado viendo internamente demasiado y no me he estado enfocando en lo que está pasando a mi alrededor. Para mí las prácticas de transformación tienen que ver con la curiosidad y la práctica de la curiosidad, que es que en tu propia familia, ¿qué prácticas de creatividad están pasando? ¿Quién está pintando la casa? ¿Qué tipo de preguntas están siendo hechas en este momento en las cuales podrías participar? Para mí lo bello es encontrar formas de jugar con las preguntas, de invitar a que la gente, de lo que tomamos súper serio, ¿cómo se le puede dar levedad? ¿Cómo se le puede dar color? Yo siempre pienso, ¿cómo podemos jugar juntos? ¿Y qué nos lleva a ese tipo de espacio en el cual podemos tener la capacidad de decir, oye, tengo miedo, oye, no sé cuáles son las preguntas que existen entre nosotros en este momento? Eso lo podrías hacer con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con un colega, comenzar a encontrar formas de desarrollar nuevas formas de entender qué nos está pasando. Después de la pandemia y todo lo que ha pasado, y tanto cambio tan rápido, tenemos una guerra en Rusia y Ucrania. O sea, cuando pensamos en todo eso, el nivel de acción y los recursos que están siendo usados para eso. ¿Cómo desarmar una guerra? Qué pregunta tan grande. Cuando pienso en eso, pienso en todo el trauma generacional que existe en todos lados. Cuando estaba trabajando en Bilbao, el Hospital del Alma fue creado porque estuve trabajando en Bilbao por 3 años con Judith Hemming haciendo constelaciones y entendiendo que todo el mundo, la mayor parte de la gente, las familias en Bilbao, están afectadas por la guerra que pasó en los 30 y en los 40 y fueron afectados por todo lo que ha pasado en la secuencia de años después de eso, pero toda esa violencia nos afecta a todos. ¿Qué quisiera yo que el mundo entendiera? Que cuando dejamos que alguien se muera de hambre en Kabul, en Afganistán, ese dolor nos afecta a todos, porque todos estamos conectados. Eventualmente ese dolor se manifiesta en otras formas que nos dañan a todos. La práctica de entender que hay suficientes recursos en el mundo para apoyarnos a todos, para tener un bienestar colectivo, para mí eso es crítico entender que tenemos los recursos, porque esos recursos están siendo aislados en la imaginación de poblaciones específicas, cómo hacerles entender que entre más guardan allá, más dañan acá y más dañan el ecosistema una tierra que tenemos en común. Hacer alianzas entre ideas y actos que no son comunes. Entre más deshacemos lo que es la expectativa, más podemos entender lo que está en cada uno de nosotros profundamente. Para mí el acto es siempre con mi arte y con el trabajo de crear comunidad, cómo nos desarmamos unos a los otros, con el color, con el amor, con el humor. Con el amor. Con el amor. Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotras y nosotros. Puedes encontrar todas las referencias del episodio en nuestra página web www.efectocolibri.com/proyectoco. Si te ha gustado, califícanos con 5 estrellas, déjanos un comentario o compártelo con tu red. Esto nos ayudará a llegar a más personas y hacer que la innovación social sea la norma. Así que de antemano, gracias. Si tienes preguntas, feedback o nos quieres presentar a una invitada o un invitado para el podcast, nos puedes escribir directamente a ana@efectocolibri.com. ¡Hasta la próxima!